Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En esta ocasión veremos algunas definiciones que son importantes cuando estudiamos o hablamos de humidificación. Una de las definiciones más importantes cuando hablamos de humidificación es conocer lo que es un gas. Gas es el estado de agregación de la materia y tiene ciertas características. Por ejemplo, no tiene una forma determinada, sus partículas no están cohesionadas, existe una libre movilidad de sus moléculas y además llena completamente cualquier espacio en que se sitúe o que lo contenga. Aquí nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cualquier sustancia puede convertirse en gas? La respuesta es sí, siempre y cuando alcancemos una temperatura lo suficientemente alta. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que algunas sustancias podrían descomponerse antes de llegar al estado gaseoso. Cuando hablamos de vapor, tenemos un fluido en estado gaseoso con temperatura inferior a la crítica. Aquí, las moléculas interactúan débilmente entre sí, adopta la forma del recipiente y comienza a licuar al ser comprimido isotérmicamente al llegar a una presión determinada. En un proceso de humidificación vamos a tener una corriente gaseosa y también vamos a tener vapor. Por eso estos dos conceptos son sumamente importantes. No debemos olvidar que si se comprime isotérmicamente un vapor, vamos a poder llegar al estado líquido, a diferencia de un gas. Ahora sí podemos definir a la humidificación. Es una operación unitaria en la que hay transferencia de materia y de calor sin la presencia de una fuente de calor externa. Cuando nosotros hablamos de humedad, podemos determinar la humedad absoluta, la humedad de saturación, la humedad relativa y la humedad porcentual. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua real presente en el aire. La humedad de saturación es la máxima cantidad de vapor que puede haber en el aire sin que se produzca condensación. Humedad relativa es la relación entre la presión parcial de vapor y la presión del líquido a la temperatura del gas. Y también tenemos la humedad porcentual. Esta es la humedad real comparada con la que tendría si estuviera saturado a una misma presión y temperatura. Para determinar la humedad es necesario un equipo conocido como sicrómetro. El sicrómetro está conformado por dos termómetros, un termómetro de bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo seco es la temperatura del aire húmedo y se toma con un termómetro común. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede alcanzar solo evaporando agua. Otra temperatura que es importante cuando hablamos de humedad es la temperatura de rocío, y esta es la temperatura a la cual la mezcla está saturada, es decir, es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua se condense en rocío. También es importante hablar de gas saturado. Este es un gas en el que el vapor está en equilibrio con el líquido a la temperatura del gas. En la humidificación hay transferencia de materia y transferencia de energía, por lo que es importante definir el calor húmedo. Esta es la energía calorífica necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de gas y vapor en 1 grado Celsius, manteniendo constante su presión. Volumen húmedo. Este es el volumen ocupado por la mezcla que contiene 1 kilogramo de gas. Otro concepto importante relacionado con la transferencia de energía es la entalpía específica, y esta es la suma del calor sensible de un gas y el calor latente de vaporización del vapor. Por lo tanto, es importante también definir al calor latente. Este es cuando una sustancia cambia de fase, se producen cambios de calor relativamente considerables a temperatura constante.
Como lo mencionamos, la entalpía está relacionada con el calor latente de vaporización y con el calor sensible. El calor sensible es el cambio de entalpía que tiene lugar en una sola fase. La presión parcial también es importante, ya que es la presión que ejercería un solo componente de una mezcla gaseosa si ocupara por sí solo el mismo volumen que ocupa la mezcla y a la misma temperatura. La humidificación tiene muchas aplicaciones, como lo son la conservación de alimentos, el almacenamiento en frío, la electricidad estática, la calidad, la salud, la fermentación y la creación de ambientes más saludables. Muchas gracias por haber visto el video. Si el video te sirvió, te invito a que te suscribas a mi canal. Si te es posible, me regales un like, pero también te invito a visitar las listas de reproducción, en donde podrás encontrar videos de matemáticas desde nivel secundaria hasta nivel licenciatura. También encontrarás otras materias como física, termodinámica, balance de materia y energía, evaporación, cristalización, operaciones mecánicas unitarias y más. Nos vemos en el próximo video. Adiós.